Saludo especial a todos los televidentes del canal Telecafé. Esto es Especiales Telecafé, este programa que trae precisamente esos personajes, esas figuras que representan a la región, que representan al eje cafetero. Y creo que el canal se debía precisamente a un especial con una persona que nos ha representado muy bien a nivel nacional y también por la relevancia que tiene en la zona cafetera. Una persona que, diría yo, ha visto las verdes y las maduras, o más bien, primero las maduras y ahora las verdes. Estoy hablando precisamente del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, pereirano, el doctor Roberto Vélez Vallejo, a quien saludamos, y gracias, doctor, por aceptar este diálogo. John, saludo cordial y gracias por la invitación y un abrazo a todos los... Bueno, en la introducción decía, ha visto las maduras y ahora está viendo las verdes, y lo digo precisamente porque el café tuvo un espacio de esplendor en sus inicios en Colombia y ahora la situación no está muy bien y para nadie es desconocido este tema. Sí, lo dice bien. Llevamos unos 2 o 3 años de una época muy complicada, de unos precios bajos, un nivel de una cotización que increíblemente hoy está en la bolsa de Nueva York por debajo de $1. Y yo que llevo 30 años ya en este mundo creí que no íbamos a volver a ver precios de café por debajo de $1. Doctor Roberto Vélez, sin embargo, recientemente se da la noticia en el Congreso de la República del Fondo de Estabilización de Precios del Café. ¿Cómo se va a articular, cómo se van a garantizar esos recursos? ¿Qué saben ustedes del proyecto que aún falta para sanción presidencial? Sí, lo dice bien. Ayer se aprobó por parte del Congreso de la República la creación del Fondo de Estabilización de Precios. Aquí lo que hay que formular de aquí en adelante es el mecanismo, cómo va a operar. Y lógicamente, usted lo dice que es la parte crucial, las fuentes. ¿De dónde van a salir los recursos para hacer esa estabilización del nivel de precios? ¿Cuál será el nivel de precios? Hay muchas preguntas que todavía no tenemos respuesta, pero digamos que ya la creación del fondo es uno de esos logros, porque esa era una de las ansias de los caficultores en todo Colombia. De acuerdo con las mismas estadísticas o estudios de la Federacafé, el precio de producción base es de 780.000 pesos, si no estoy mal, por arroba. La idea con este fondo de estabilización es que se garanticen esos costos de producción, si mal no entiendo. Yo creo que la idea, John, es tratar de que cuando vengan las distorsiones de precios no sean tan fuertes como nos ha tocado en esta época. Lógicamente, el fondo, ojalá lo que uno pueda hacer es que cuando vengan los precios altos pueda ahorrar y después tratar de que cuando vengan las bajadas de precio no sean tan complicadas y haya más un nivel de estabilización. Pero repito, eso dependerá de cómo se formule el mecanismo para operar el fondo. Hoy digamos que el precio goza, entre comillas, de unos buenos niveles debido al precio que ha tenido el dólar frente a la devaluación del peso colombiano. Pero existe una fórmula mágica, si se pudiera decir, para que el precio del café a nivel internacional, o a nivel local más bien, a nivel interno, no dependa de esos precios del dólar. Pues, John, yo creo que aquí hay un tema que nosotros hemos venido hablando y es un diálogo con la industria. Sí. Lógicamente, aquí cada vez que los precios bajan, entonces pues nos toca acudir al gobierno, pedirle recursos al gobierno y ni más faltaba. Somos 540.000 familias que merecemos toda la atención del gobierno nacional. Pero aquí lo que es importante es reconocernos como parte de una misma cadena, una cadena que hace muchísimo valor por fuera, pero que adentro, ya para el productor, las cosas son a otro precio. Nosotros hemos venido llamando a la industria internacional para que se comprometa con nosotros, con el pago, por lo menos, de que cubra el costo de producción más una rentabilidad para nuestro café. Poco a poco hemos venido incluyendo compradores de café que ya se empiezan a arrimar a esa aproximación nuestra, de decir, listo, yo les pago niveles de 1.40, 1.45, independientemente de dónde esté la bolsa de Nueva York. Usted habla precisamente de, digámoslo así, como lo decimos coloquialmente, de unos jaloncitos de orejas a la industria. En ese lobby internacional que ha realizado, ¿qué frutos precisamente se han obtenido? ¿Cómo está la tasa? John, buena pregunta, esa es una buena pregunta y no sé si ponerlo como jaloncitos de oreja o jalonzotes de oreja. Yo he estado enfrente hoy, lo puedo decir con todo el orgullo, enfrente de 6 o 7 de los presidentes de las empresas más grandes, diciéndole esto mismo: comprométase conmigo a que nunca me va
pagar mi café por debajo del costo de producción más una rentabilidad. Es que no tiene ninguna presentación, que mientras ellos internacionalmente disfrutan del producido, de lo que hacemos aquí, el productor colombiano no tenga con qué comer bien, ni tenga cómo cubrir sus costos. Y es que es muy curioso porque como hijo precisamente de campesino y de cafetero, como lo somos la gran mayoría de personas del eje cafetero, que todos tenemos un arraigo de esos cultivadores que incluso lo hacen con las fases de la luna, que desde la mañana cuando viene el sol sabe cómo se va a comportar el clima. Y recuerdo que mi papá me decía, el café no hay que dejarlo porque va a tener unos precios y va a llegar a valer oro. Pero eso han pasado 20 años, y usted lo decía y tal vez sonó como hizo escándalo, hizo ruido de que tal vez la federación o el precio o el café se dejara de cotizar en la bolsa. Por una palabra precisa que fue que el mundo se iba a quedar sin café suave. ¿Qué tanto hay de largo en este sentido? O sea, Mire, John, ¿se va a dejar de cotizar? Me parece que pues es algo en donde pusimos a pensar a la gente. Y es decir, mire, no, despidámonos del cuento de que si la bolsa está a 90, 95, 100, 105, ¿cuál es mi costo de producción? A mí me vale producir un asiento, me vale tanto, y mi utilidad es tanto, y no la vendo por debajo de ese nivel. Eso es algo que deberíamos nosotros primero pensar. A mí me parece que es sano. Lógicamente, otro sería el escenario si uno dijera, es que hacia afuera el mercado está apretado, es que la demanda de café no crece, es que la gente no paga. El mercado crece al 1,5%, que es una cantidad enorme. Cada año el mundo se toma 3 millones de sacos más. En 10 años son 30 millones de sacos. En 20 años son 60 millones de sacos que se necesitan para abastecer a la demanda. O sea, afuera lo que hay es un boom de café. Cuando uno ve una empresa como Coca-Cola, que empieza a tener problemas con la demanda de Coca-Cola por el tema del azúcar, y que Coca-Cola compra la segunda cadena de café más grande del mundo, es porque está viendo que tal vez en el café es donde está el futuro de las bebidas. Y es que está, John, porque sigue siendo la bebida energética, la bebida saludable y preferida en el tema del sabor. Y usted lo decía, lamentablemente eso no se ve reflejado en los costos o en los precios que les pagan a los productores. Le voy a hacer una pregunta para que me la conteste después de comerciales, y es un reclamo que están haciendo los caficultores en la región sobre importación de cafés desde otros países. Pero eso al regreso, porque vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos en Especiales Telecafé. Recuerde que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de @canal Telecafé, y estamos con el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Pausa, ya regresamos. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Estamos en Especiales Telecafé. Recuerden interactuar a través de nuestras redes sociales @canal Telecafé. Y antes de ir a comerciales, precisamente nos quedaba en punta esa pregunta. Estamos importando alrededor de 1 millón de sacos de café para el mercado interno. ¿Qué decirle a los cafeteros que hacen ese reclamo y que justamente dicen los precios están mal debido a esas importaciones? A ver, John, yo se lo pongo en estos términos muy fácil de la matemática. Colombia exporta 13 millones de sacos y se toma 2, eso es 15 de utilización, pero no produce sino 14. ¿Cómo hacemos entonces para seguir para llegarle a esa cifra de los 15? Hay que importar café. Sí, señor. Desde hace más de 20 años ya, Colombia ha venido importando café para el consumo interno de café. Tal vez ahí es donde está el reclamo, y ahí es donde está tal vez donde tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, que el colombiano empiece a tomar café colombiano. No, estamos tomando una buena taza de café entonces. No, estamos lejísimos. Sí. El café, desafortunadamente, que se toma en Colombia no es necesariamente un buen café. Y ese es tal vez el responsable de por qué los colombianos tomamos solamente 1,8 kilos por cabeza al año, mientras un brasilero se toma 6 o un escandinavo se toma 12. Si nosotros tomáramos los mismos café que un escandinavo, casi no tendríamos café para exportar, nos lo tomaríamos todos nosotros. Entonces aquí sí nos hace falta, y ahí tenemos, y es invitación para todos los televidentes de Telecafé, a que cambiemos la mentalidad, exploremos lo que hay en café de Colombia, exploremos lo que hay en café de nuestra región, para que vean la delicia de producto que es el café.
Usted da una cifra y me llama la atención porque entiendo yo es histórica, 13, 14 millones de sacos, eso no se había visto en el país, pero cuando uno recorre la zona cafetera encuentra que las fincas han cambiado de actividad prácticamente, se han convertido en alojamientos turísticos o incluso en fincas para ganadería, para el pastoreo. ¿Cuál fue entonces la fórmula mágica para cuando tenemos menos cafetales, estamos produciendo y estamos exportando más sacos? Mire, qué buena pregunta, John. Ahí hay dos fenómenos que están sucediendo. Uno, ha venido produciéndose una migración de la caficultura del eje central, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Valle, al sur del país en donde está Huila, Tolima, Nariño, Caquetá, Putumayo. Esa es la primera parte de la explicación. La segunda ¿Es parte, otro eje cafetero entonces? la segunda parte de la explicación está en esto. En el año 2013, en una hectárea de café salían 10 sacos, hoy salen 19. Parte del trabajo que ha hecho la institucionalidad. La investigación. Investigación, mayor densidad, mejor cuidado, un café más joven. Pero usted tiene razón, hoy tenemos otro eje cafetero que es el eje del sur. Inclusive cuando llegué de gerente me encontré que había un conflicto porque los del eje del sur reclamaban para ellos. Y un día me preguntaron a mí y yo dije, mire, las buenas tractomulas son tractomulas de varios ejes. Nosotros tenemos un eje del sur, un eje del centro y un eje del norte en café. Doctor Roberto Vélez, no sé si lo va a poner en calzas prietas con esta pregunta, pero creo que la tengo que hacer con una producción que alcanza unas cifras descomunales en Brasil, también lo que se está produciendo en Vietnam. No hay una sobredemanda de pronto del café y eso obedece a esos bajos precios internos. ¿Cuál sería el llamado para los cafeteros colombianos? ¿Ampliar la cifra de hectáreas cultivadas o concentrarnos en lo que tenemos? A ver, John, usted lo dice correctamente. Tuvimos la cosecha récord de Brasil de casi 65 millones de sacos el año pasado. Y tuvimos la cosecha récord de Vietnam de 30 millones de sacos. Eso es lo que han tenido los precios en estos niveles por debajo de $1. La pregunta es, ¿esa tendencia va a seguir? ¿Eso es mucho café? Yo digo, no hay mucho café, no hay una acumulación grande de inventarios internacionales. Como lo decía, cada año necesitamos 3 millones de sacos más para satisfacer la demanda. Dos, en materia de café de Colombia, nosotros hemos venido reduciendo el área, como usted lo decía correctamente. Hasta hace nada teníamos 920.000 hectáreas en café, hoy tenemos 870.000, hemos perdido casi 60.000 hectáreas de café. Se tiene departamentos como el departamento del Quindío, que tenía 52.000 hectáreas de café, hoy tiene a duras penas 21.000 hectáreas en café. ¿Qué ha pasado con el resto? Se ha convertido en otras actividades. Afortunadamente para el productor ahí hay otras opciones. También un reclamo de los cafeteros, pues cuando uno está aquí necesariamente hay que ponerse del lado del caficultor y más si estamos al frente del representante de la entidad y del gremio más importante del país, me atrevería a decirlo, por lo que fue la federación en su momento, por las placas huellas, por el acueducto que llevaron a las zonas rurales y lo digo precisamente como campesino y de familia de caficultores que lo he sido, también la energía eléctrica llegó a la federación. Pero hoy se nos están quejando nuestros cafeteros de Colombia por el tema de los insumos. Dicen que aquí son más costosos incluso que en Brasil y en otros países. ¿Se puede hacer algo ahí como en su momento lo hizo el Ministerio de Salud con los medicamentos que reguló esos precios? Pues John, ese es un tema que hemos venido mirando. Lógicamente, cada vez que uno está enfrente de un grupo de caficultores siempre le hablan de 2 o 3 cosas: vías terciarias, necesidades, fertilizantes más baratos, mejores precios. En el tema de fertilizantes, yo tengo hoy también un honor de ser el presidente de la Junta Directiva de la SAC, en donde están todos los gremios agrícolas de producción. Entonces, no solamente los cafeteros, son los cacaoteros, son los cañicultores, son los pamicultores, todo el mundo se queja del precio de los insumos y del fertilizante. Hablando con el ministro Andrés Valencia, que es ministro de esta casa también, de la Federación de Cafeteros, me contaba cómo a nivel internacional el precio de los fertilizantes ha subido el 35% y el precio en Colombia solamente el 30%. Y siempre hay, Johnny, gracias por la pregunta,
ese mito de que es que en Ecuador regalan el fertilizante y en Brasil está baratísimo. Me puse en la tarea de mirar el fertilizante en Brasil ahora que estuve. 5.000 pesos más caro por bulto que en Colombia. Estamos, ustedes lo escuchan, amables televidentes, con el doctor Roberto Vélez Vallejo. Él es el gerente general, ya lo decíamos, de la Federación Nacional de Cafeteros, y con un amplio recorrido diplomático también, sobre todo en Asia, de hecho muy impregnado por esa cultura, y también se atrevería uno a decirlo cuando lo lee, fascinado por ella. Ha sido embajador en Japón, también ha estado en Malasia e incluso en los Emiratos Árabes. Vamos a una nueva pequeña pausa para comerciales, pero regresamos para hablar un poco más de su vida en Pereira, en el eje cafetero de donde es, y ya nos estará contando algunos detalles. Pausa, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden hacernos seguimiento a través de las redes sociales, @Canal Telecafé, opinar, hacerle sus preguntas, sus inquietudes al presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, bueno, gerente general, porque es una persona que ha estado ligado a este sector, y me atrevería yo a decir que parte del éxito, él no lo dijo, en que se hubiera aumentado la venta de café al exterior y la exportación, estuvo precisamente en esa visión comercial y de trabajo internacional que tuvo durante más de 30 años en la Federación Nacional de Cafeteros, y que cambió paradigmas, demostró que otro tipo de café que se produce en Colombia, de pronto no con los mismos estándares, con la misma calidad, se podía exportar, lo cual, hay que reconocerlo, benefició a los cafeteros. Pero doctor Roberto Vélez, centrémonos ya un poco en su trayectoria. Muy joven llega usted a la Federación Nacional de Cafeteros, incluso cuenta en algunas anécdotas que llegó a la ciudad de Bogotá a estudiar de pelo largo y le gustaba esa mezcla de bambuco y rock. ¿Cómo es el cuento? Yo sí, es correcto. Yo llegué como buena parte de los pereiranos de esa época. Nosotros casi todos nos criamos con la mentalidad de que una vez se acababa el colegio teníamos que salir a Bogotá, a Medellín, a Cali. Desafortunadamente era muy poquita la cobertura universitaria en Pereira. Vine a Bogotá, estudié economía en el Rosario y después estuve en Londres, en donde la gente me pregunta: ¿y usted por qué se fue para Londres? Y dije: siguiendo los cantantes rock, porque allá es donde estaba la buena música. Fui a Londres a estudiar y hice un posgrado en administración, y recién volví a Bogotá, empecé en la Federación. Y además que quería estudiar o inició, si mal no estoy, arquitectura como su padre. Ingeniería. Yo tenía un hermano que estudiaba arquitectura, mi hermano mayor, y mi papá quería tener un ingeniero y un arquitecto, entonces me dijo: no, entonces le toca a usted ingeniería. Y empecé ingeniería, pero no resulté tan buen ingeniero, me gustó más la economía y terminé siendo economista. ¿Ese acto de rebeldía no fue de pronto cobrado por su abuelo, su padre? No, sabe que no, lo tomaron muy bien. En mi casa hubo un fenómeno muy curioso, y es que de los 5 hermanos, 4 empezamos una carrera distinta y terminamos siendo otra profesión distinta. Sí, ¿cómo es el cuento de que usted logra ser embajador precisamente por una deuda que el presidente Gaviria en su momento tenía con el departamento, con Risaralda, con Pereira precisamente? No, hombre, mire, yo todavía me acuerdo cuando me llamó la ministra, la canciller Noemí Sanina, a ofrecerme. Yo quedé totalmente extrañado, primero porque tenía 35 años y que le ofrezcan a uno ser embajador a los 35 años era un poco exótico. Segundo, porque pues, yo era un hombre institucional de la Federación, todo lo que tenía era una carrera, ya había estado en Tokio, me había tocado... ¿El idioma entonces le ayudó? No, sino que me había tocado pues, el contacto con todos los mercados de Asia. Y yo recuerdo haber llamado al presidente Gaviria a agradecerle, y le dije las siguientes palabras: presidente, usted durante estos 4 años, que era ya al final del gobierno, usted ha hecho muchas locuras, pero tal vez esta es una de las más crasas, nombrarme mi embajador. Y él me dijo: Vélez, váyase, que usted es capaz de hacer ese oficio. Lo respaldó totalmente el presidente Gaviria en su momento. Y bueno, luego vinieron otras embajadas, unas dejadas por el presidente Pastrana, pero nominadas por el presidente entrante. Sí, más bien de otra manera, nominado por el presidente Uribe y respaldado por el presidente Santos. Logró unirlos usted de cierto modo. Y sí, estuve en Emiratos Árabes abriendo la embajada en ambas partes, en Malasia y en Emiratos fui el primer embajador.
y después de 3 años en Emiratos, el presidente Santos me envió para ser embajador en Tokio. Bueno, quiero concluir esta parte ya de nuestro programa, doctor Roberto Vélez, con 2 temas que están en el tintero. Se viene un congreso internacional de países productores de café que va a ser el mes próximo, si mal no estoy, en Brasil. Colombia ya lo hizo. ¿Cuáles son las expectativas que hay en este sentido? John, importante, viene el segundo foro de países productores. Nosotros lo creamos hace 2 años en Medellín, porque uno tiene muchas ferias internacionales y se habla de café, pero muy poquito, o no teníamos un lugar en donde los países productores nos pudiéramos sentar a hablar de los problemas que son comunes en la producción de café. Tenemos el segundo. ¿Qué expectativas? Pues tenemos que hablar de estos niveles de precio. Esa es una de esas cosas que tenemos que... Vamos a llevar un par de iniciativas que queremos trabajar allá. Una tiene que ver con un sello, probablemente para los cafés tostados en origen. Y otra, un sello que uno le pueda entregar a aquel tostador que cumpla con eso, pagar un precio justo por el café, un precio remunerativo para el productor. Me va a tardar un minuto más porque usted toca un tema que se me escapaba, la situación de los cafés especiales. ¿No hay ahí de pronto una solución para mejorar los ingresos de los cafeteros? Mire, John, esa sí es parte de mi bandera. Cuando regresé aquí de Malasia, después de ser embajador en Malasia, me tocó, por designación del doctor Jorge Cárdenas, abrir la oficina de cafés especiales de la Federación. Y ahí arrancamos el trabajo. Pues hoy, con toda complacencia, no nosotros, una ONG acaba de decir que en Colombia hay más de 6 millones de sacos de cafés especiales. Todavía no hemos llegado a los 13, pero ya vamos muy adelante. Vamos en el camino. Claro, eso que demuestra el nicho, ese segmento de cafés especiales que está creciendo, tiene los ojos puestos en el café colombiano, y Colombia tiene que tener los ojos puestos en el segmento de cafés especiales. Y finalmente, ¿qué decirle a los cafeteros colombianos, su visión de lo que viene para la Federacafé en los próximos años? No, nosotros tenemos que seguir trabajando, la visión de devolverle la rentabilidad a la caficultura está allí. Estamos pasando por una época dura, esperemos que el charco no sea muy largo. Doctor Roberto Vélez, muchas gracias, ha sido muy amable por este tiempo que le ha entregado a Telecafé. John, gracias a usted y un abrazo a todos los televidentes. Y a ustedes, amables televidentes, bueno, hago eco de las palabras que hacía el doctor Roberto Vélez. Gracias por haber estado con nosotros, esto es Especiales Telecafé.